Saludos, ¿qué tal amigos? Les habla Jonathan de Olio y en esta oportunidad quiero analizar brevemente la elección de Donald J. Trump como el presidente número 47, el 47º de los Estados Unidos de Norteamérica, después de haber sido el 45º. Y cabe señalar que después de perder las elecciones en 2020, y específicamente después de lo sucedido en enero del 21, el 6 de enero, en lo que se describe como el asalto al Capitolio, fue catalogado como un paria de la política norteamericana por expertos en dinámica diplomática y política y estratégica. Muchos dijeron que ya Donald Trump estaba acabado, que nunca más iba a retornar a la política, que había escrito, como dijo Leonel Fernández en un artículo que publicó en enero del 2021 en Listín Diario, dijo que él había escrito el epitafio de su sepultura política. De hecho, como podemos ver en pantalla, aquí tenemos el artículo, no sé si podemos ver la fecha del artículo. Si le puedes dar para que vean, ok, no sale, bueno, enero 11 del 2021, dale para arriba. No, para abajo, perdón. Ahí vemos lo que dice Leonel Fernández. Dice, Donald Trump termina su mandato presidencial de la misma manera en que lo comenzó, en medio del caos, la confusión y el desconcierto. Ahora al final, bajo su directa instigación, una muchedumbre literalmente tomó por asalto el edificio del Capitolio. Hay que puntualizar el hecho de que en el discurso que pronunció Trump ese día, en el Ellipse, allá en Washington, D.C., él motivó a la gente que se dio cita para escucharlo a protestar pacíficamente y patrióticamente la dinámica que se desarrolló en las elecciones del 2020, que dejaron mucho que desear en términos de eficiencia y transparencia. Y aquí el presidente Fernández está diciendo que Trump instigó, cuando en efecto lo que hizo fue un llamado a la protesta pacífica y patriótica. De modo que de entrada, Fernández no está circunscribiéndose a lo que en efecto dijo Donald Trump en ocasión de esa convocatoria del 6 de enero del 21 allá en Washington, D.C. Y esto me chocó mucho por el hecho de que Fernández, en las primarias, creo que fue de febrero del 19, donde perdió frente a Gonzalo Castillo y consideró que ese proceso fue ineficiente en términos de su transparencia y de la metodología que se utilizó y de los algoritmos y demás cosas. Él, en ocasión de la derrota que tuvo en esas primarias, que también dejaron mucho que desear, ¿qué hizo Fernández? Fernández protestó, ¿se acuerdan? Fernández protestó frente a la Junta Central Electoral, se puso una cachucha morada con el nombre Bosch bordado en amarillo y dijo que si no se tomaban cartas en el asunto para rectificar las irregularidades que hubo en esas elecciones primarias, ¿qué iba a hacer él, según lo que él dijo? Desempolvar el proyecto revolucionario. Y cuando un adepto de Juan Bosch, quien dijo durante su ejercicio político que él era marxista-leninista, dice o amenaza con desempolvar un proyecto revolucionario, se está refiriendo a algo en el orden de lo que sucedió en Cuba y de lo que sucedió en Venezuela. Eso es peligroso. Donald Trump lo que hizo fue hacer un llamado a la protesta pacífica y patriótica. Esas fueron sus palabras. Ahora, que de las decenas de miles que se dieron cita en Washington, D.C., el 6 de enero del 2021, unos cuantos centenares se hayan comportado fuera de esos parámetros de paz y de patriotismo, no es culpa de Donald Trump como tal. Sí es verdad que se comportaron de una manera, digamos, que dejó mucho que desear dentro de los predios del Capitolio, pero ellos no estaban quemando nada, como de hecho sucedió en muchas de las protestas
que tomaron lugar a través de los Estados Unidos en el apogeo de Black Lives Matter. Pero sabemos que existe una doble moral cuando se trata de juzgar y evaluar lo que hace un grupo político en particular. Y fíjese lo que dice Donald Trump más adelante, perdón, lo que dice Fernández respecto de Donald Trump más adelante en este artículo que escribió en el 21. Dale para arriba, por favor, para seguir leyendo lo que dice Fernández. Más. Ok, Donald Trump aquí. Donald Trump termina su mandato presidencial de la misma forma en que lo inició, en medio del caos, la confusión y el desconcierto. Ahora, al final, bajo su directa instigación, cosa que no es verdad, ya lo puntualizamos, una muchedumbre literalmente tomó por asalto el edificio del Capitolio. Y fíjese que en anticipación a la cantidad de gente que se iba a presentar ese día en Washington, D.C., Donald Trump le ofreció a Nancy Pelosi, que en ese momento era the Speaker of the House, the Minority Leader, the Majority Leader, la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Donald Trump le ofreció la Guardia Nacional y Nancy Pelosi la rechazó. Y de hecho, existen evidencias de que a propósito el liderazgo del Capitolio, entiéndase, Nancy Pelosi y sus correligionarios dieron instrucción de que si la muchedumbre se acercaba al Capitolio, que la policía del Capitolio no le hiciera una resistencia como tal, que los dejaran entrar, porque ella quería el caos, parece ser. De modo que este término asalto al Capitolio está un poco, digamos, sobredimensionado. De hecho, los demócratas, después que esto sucedió, catalogaron este hecho como el de mayor traición en la historia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil. Lo sobredimensionaron de una manera descomunal. Y el legacy media, los medios de comunicación tradicional, lo que hicieron fue regurgitar esa sobredimensión de la situación, esa sobredimensionalidad, esa desproporción respecto de lo que en efecto sucedió. Lo que hizo el legacy media fue regurgitar el particular. Entonces, más adelante en su artículo dice Fernández, dice, las escenas que recorrieron el mundo son repulsivas, en ellas se perciben hordas delirantes. Nunca escribió sobre las protestas que tomaron lugar en Portland, que tomaron lugar en Kenosha. Nunca escribió sobre las protestas y todos los robos y hurtos que hubo por parte de los que estaban protestando. Que de hecho muchas plazas comerciales y tiendas importantes en Estados Unidos tuvieron que cerrar en virtud de todas esas manifestaciones violentas de parte de ciertos grupos de ultraizquierda. De eso no escribió Fernández, pero de esto sí. Dice, hordas delirantes, imbuidas de espíritu mesiánico, dispuestas a desafiar todos los obstáculos con tal de conquistar sus objetivos, revertir la voluntad del pueblo estadounidense expresada en las urnas. Déjame decirle algo. Al Gore, cuando se postuló para presidente por el Partido Demócrata en el 2000, él protestó la certificación de las elecciones a favor de Bush. Hillary Clinton hizo lo propio en 2016. La gente de Hillary Clinton, los demócratas, protestaron la certificación de las elecciones en enero del 17. Al Gore hizo lo propio en enero del 2001, los demócratas. De modo que esto ha sido algo que ha tomado lugar de lado y lado. Pero aquí Fernández no puntualiza eso, nada más puntualiza lo que está en correspondencia con el argumento que le está haciendo en su artículo, que es uno que carece de ecuanimidad y objetividad, por lo que ya vengo puntualizando. Continúa diciendo él, el valor simbólico de esas imágenes resulta indescriptible. Lo que reflejan es que con semejante comportamiento se ha puesto en riesgo la legitimidad
del propio sistema democrático de los Estados Unidos. Y sigue diciendo, al ser el principal provocador de esas acciones, Donald Trump ha escrito, escuchen lo que dijo Fernández, en enero del 21, dijo que al ser el principal provocador de esas acciones, Donald Trump ha escrito el epitafio de lo que podría ser su tumba política. Y ahí dijo, ya Donald Trump nunca más tendrá vida política. Escribió el epitafio de su tumba, de lo que podría ser su tumba política. Continúa diciendo, naturalmente pudo haber sido de otra manera, aunque no ganó el certamen electoral. Trump no quedó tan mal. Obtuvo 74 millones de votos, 12 millones más que en 2016, cuando conquistó el triunfo electoral frente a Hillary Clinton. Donald Trump recibió 74 millones de votos, mientras que Joe Biden recibió como unos 80 millones. Y ahí está el tema de la irregularidad. Causa sorpresa que un candidato que no tiene el carisma de un, digamos, Barack Obama, haya recibido tantos votos. Y la cosa es que hubo cosas que no quedaron muy claras respecto de todas las boletas electorales que fueron enviadas vía correo tradicional. Donald Trump estaba ganando en muchos de los battleground states, en muchos de los estados decisivos en las elecciones del 2020, y de un momento a otro comenzó a ganar Biden cuando entraron todos estos votos que fueron enviados por correo. Y ahí está, digamos, lo que causa sospecha. Una persona como Biden que se pasó de hecho esas elecciones, se la pasó en el basement, se la pasó en su casa. No estaba haciendo campaña como la estaba haciendo Trump. Claro, estábamos en el tiempo de COVID, pero usted iba a los eventos de Trump y no cabía un pensamiento. Y a los eventos de Biden iban unos cuantos gatos, pero el hombre recibió 80 millones de votos, señores. Y eso causó sospecha y por eso hubo protesta y por eso se agotaron muchos procesos judiciales para ver si se podían clarificar cuestiones que dejaban mucho que desear respecto de cómo se contaron los votos en estados como Pensilvania, en estados como Georgia en ese entonces. Que al final, digamos, hubiese recibido esa cantidad de votos este señor Biden. Bueno, perfecto, pero todo el mundo tiene derecho a cuestionar en democracia. Eso fue lo que hizo Donald Trump. Cuestionó y protestó el modo y la manera en el cual se llevó a cabo esa elección del 2020, que causó mucha sospecha. Y eso está ampliamente documentado. Entonces, dice, al ser el principal provocador de esas acciones, Donald Trump ha escrito el epitafio de lo que podría ser su tumba política. Esto escribió Fernández. Y este señor ya fue electo presidente hace cuestión de una semana y pico. De modo que el vaticinio del izquierdista Fernández, un vaticinio fallido. De hecho, escribimos un artículo antes de que Donald Trump saliera electo el 5 de noviembre, titulado Vaticinio fallido de un izquierdista empedernido, refiriéndonos a esto que puntualiza Fernández en su artículo. Pero retornemos al artículo de Fernández, retornemos. Dice Fernández, por demás, en términos porcentuales, la diferencia fue de 51.3% a favor de Biden y 46.8% para Trump. Con cifras así, antes del asalto al Capitolio, algunos pensaban que el magnate neoyorquino podría emerger como líder del Partido Republicano y tal vez hasta volver como candidato presidencial en 24. Tal vez, pero ya. Dice, no, eso no podrá ser, dice Fernández en el 21. Ahora todo esto resulta improbable y la razón se debe esencialmente a un hecho, la personalidad o temperamento del propio Donald Trump. Resulta improbable. Más adelante, vayamos al artículo que escribimos nosotros hace como 2 semanitas, que salió publicado en el Listín Diario el 2 de noviembre, ¿verdad? En ese artículo hablamos sobre lo que puntualiza Fernández. Dice, Leonel Fernández vaticinó que Donald Trump se convertiría en una sombra del pasado, o en el mejor de los casos, en una pieza de museo. Sin embargo, en mayo de este año, al ser entrevistado por este prestigioso diario, por el Listín Diario, Fernández dijo que no sería extraño que Donald Trump gane las elecciones. Al hacer lo propio, el pupilo de Juan Bosch se tragó las palabras que en principio fueron escritas por él de manera malsana. Digo esto porque en el referido artículo Fernández acusó a Trump de confeccionar y aplicar una política racista.
y esto es lo que se viene diciendo siempre, no, que Trump es un racista, y ser el principal provocador de lo que las plataformas mediáticas del establishment denominan como el asalto al Capitolio. Como es evidente para cualquiera que se dé a la tarea de estudiar lo que ocurrió en Washington, D.C. el 6 de enero del 21, Trump no instigó a la muchedumbre a la violencia, como sugiere Fernández Treina en sus incendiarias letras. Trump, en cambio, hizo un llamado a realizar una protesta pacífica y patriótica en virtud de las irregularidades que parecen haberse perpetrado en las elecciones del 2020 en los Estados Unidos de Norteamérica. Que de las decenas de miles de personas que se dieron cita en el discurso de ese día, unos cuantos centenares hayan entrado en el Capitolio comportándose fuera de los parámetros de la protesta pacífica y patriótica que Trump en principio motivó, no es culpa de quien en ese momento era el presidente saliente. Pero, como la narrativa izquierdista soslaya con premeditación y alevosía la verdad objetiva, Fernández, sin sonrojarse, se unió al coro de sus correligionarios y condenó a Trump por ejercer su derecho a la protesta, por lo que entendía que fueron unas elecciones donde no se siguieron las mejores prácticas de eficiencia y transparencia. Cabe decir, como ya mencionamos, que así como Donald Trump protestó la certificación de las elecciones en enero del 21, Hillary Clinton hizo lo mismo en enero del 17 y Al Gore en enero del 2001. Pero como Fernández tiene un vínculo de primer orden con los demócratas, particularmente con Bill y Hillary, ese dato no fue puntualizado en su relato. Lo que sí es evidente para todo aquel que tiene ojos para ver es que la posición que tomó Fernández frente a lo ocurrido en Estados Unidos en enero del 21 fue tremendamente hipócrita. Por lo que ya establecimos también, pero quiero repetir acá. Dice, ello por el hecho de que en octubre del 19, él mismo, Fernández, se encontraba frente a una entidad gubernamental protestando los resultados de unas elecciones primarias que, según él y sus seguidores, fueron fraudulentas. En esa protesta, recuerdo que Fernández, con una cachucha morada, con el nombre Bosch bordado en amarillo, amenazó con desempolvar el proyecto revolucionario. El expresidente se refería naturalmente al proyecto marxista-leninista, en el cual su maestro Bosch lo instruyó en su etapa de formación. Ese mismo proyecto se ejecutó en Cuba con Castro y en Venezuela con Chávez. Ese proyecto, gracias a Dios, no se logró implementar en nuestra tierra en las décadas de la Guerra Fría, pero hoy circunnavega cual espectro explícita y subrepticiamente bajo el rubro benevolente de objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la infame Agenda 2030 que promueve la ONU, junto a otras poderosas agencias internacionales y supranacionales en naturaleza. Agencias que desafortunadamente, y con la anuencia de muchos de los líderes que nos gobiernan y que de nuestros impuestos un salario devengan, tienen presencia y mucha incidencia en los 4 costados del territorio dominicano. Ahora, retomando el tema central que estamos tratando, además de argumentar en su artículo que Trump había escrito el epitafio de lo que podría ser su sepultura política, Fernández trata de desacreditar a Trump sugiriendo que el éxito empresarial que ostenta lo logró en virtud de una herencia multimillonaria. ¿Más cuántos, pregunto yo? ¿Cuántas personas no hay que heredan millones y terminan drogadictos en los callejones o simplemente siguiendo el camino de menos resistencia, consumiendo su riqueza? Y esta acusación la hace una persona que toda la vida ha vivido de su política y que tiene una riqueza que se ha, digamos, construido sobre la base de la política. ¿Y cuánto gana un presidente? Bueno, el presidente se supone que gane 400,000 pesos al mes. Al año ganará 5 millones, que no es un salario irrisorio, pero evaluemos si en efecto se puede construir una riqueza como la que tienen muchos políticos en nuestra tierra de Quisqueya sobre la base del salario que han devengado en sus funciones políticas. Que hay algunos políticos que tienen riqueza, como digamos el presidente Luis Abinader, que la acumularon en función de su ejercicio empresarial de décadas. Qué bueno, porque así tienen experiencia en lo que tiene que ver con generación orgánica de riqueza. Pero hay muchos que entraron con una mano adelante y otra atrás y salieron con una riqueza por pipa. Y eso no se justifica con un salario de 100,000, ni de 200,000, ni de 500,000 pesos al mes. Entonces viene un político tradicional a juzgar a Donald Trump, diciendo, no, que eso fue que heredó dinero. Sí, él heredó cientos de millones de dólares, pero transformó esos cientos de millones de dólares en miles de millones de dólares. Y en función de esa capacidad de generación de riqueza, quizá implemente políticas más cónsonas con lo que tiene que ver con dinamizar la economía entera, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como a través de la región, por la influencia que tiene Estados Unidos. Y al decir lo propio, quiero puntualizar el hecho de que no comulgo con Donald Trump respecto de su rubro de negocios, algunos de ellos.
en lo que tiene que ver con casinos y demás. Los que me conocen saben que yo no voy con eso, pero la realidad es que el hombre ha acumulado riqueza sobre las ruedas de un ejercicio empresarial de décadas y transformó los cientos de millones en miles de millones. Pero este señor lo echa abajo. Entonces, algo más que quiero puntualizar antes de ya cerrar. Antes de cerrar, quiero puntualizar lo siguiente, que también lo escribí en el artículo. Dice, ve para un poco para arriba, Guillermo. No, en otra dirección. Ok. Dice, no así Donald Trump, refiriéndome a la acusación de Fernández, de que Donald Trump lo que hizo fue dar dinero. Y habiendo dicho que mucha de la gente que hereda dinero lo termina despilfarrando, digo, no así Donald Trump, quien convirtió una fortuna de cientos de millones en una de miles de millones y se insertó en la política con mucho que perder en el ámbito pecuniario. Hizo lo propio, movido por un compromiso patriótico de proteger la integridad, seguridad y prosperidad de su gran país. No obstante, Fernández ignora esa realidad y regurgita la mentira izquierdista de que Trump es un racista y divisionista. Esa es, dicho sea de paso, la mentira que vocifera la comunidad internacional respecto al gobierno y del pueblo dominicano cuando tomamos cualquier acción en defensa de la soberanía de nuestra nación frente a la situación desastrosa que viven nuestros vecinos del lado occidental de la isla. Fernández, de hecho, apalancando su influencia en organismos como la OEA y las Naciones Unidas, se ha pronunciado en varias ocasiones en favor del derecho que tiene la República Dominicana de defender su soberanía. Y al hacer lo propio, considera que emprende una acción patriótica. Sin embargo, según Fernández, cuando Trump procede en ese sentido respecto de los Estados Unidos, lo hace por racismo. Entonces, esa es la hipocresía que quiero poner de relieve. Fernández pierde unas elecciones, entiende que los procesos no se llevaron a cabo con la transparencia del lugar, protesta y amenaza con desempolvar el proyecto revolucionario y está bien. Trump pierde unas elecciones, entiende que los procesos no se llevaron a cabo con la transparencia y no, él es una amenaza a la democracia por la protesta que instigó. Y la protesta que instigó fue una patriótica y pacífica. Mucha gente hizo algo contrario a lo que él dijo y estuvo mal, eso que hicieron naturalmente. Pero no, Trump es un racista y Trump es un divisionista y una amenaza a la democracia. Eso dijo Fernández. Y escribió que el distinguido había escrito el epitafio de su tumba política, de lo que podría ser su tumba política. Sin embargo, hoy tenemos al presidente Donald Trump como presidente electo y será, con el favor de Dios, el 47º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ahora el 20 de enero del 2025. Le deseamos lo mejor. Escrito respecto de las debilidades de Trump en varios artículos a través de los años, desde el 2015 de hecho, y el hombre, yo espero que haya aprendido de sus debilidades en lo que tiene que ver con lo que dice y cómo lo dice y a veces la forma en la cual se desenvuelve. Yo espero que en esta gestión lo haga mejor en ese orden y que siga con esa política de proteger la soberanía de los Estados Unidos y de eficientizar la economía en pro de todos los ciudadanos de esa gran nación y de todos los miembros de nuestra región y la aldea global, que yo creo que se beneficiaría de un liderazgo fuerte, sabio, efectivo y eficiente en los Estados Unidos de Norteamérica. Será hasta la próxima. Bendiciones.